muy buenos días amigos y amigas de este su espacio diario del sábado. Siempre es un honor y un placer estar aquí cada mañana con ustedes, agradeciendo siempre las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia y que permiten que junto con ustedes nos reencontremos cada sábado junto a nuestros compañeros Ilse Cruz e Ignacio Guerrero durante estas 2 horas. Santiago de los Caballeros, Super TV 55 es la plataforma. Siempre agradecidos a los que nos reportan y nos siguen a través de las plataformas digitales, Super TV 55 en todas las redes sociales. Una mañana fría. Santiago amaneció con una temperatura muy buena, muy buena. Miren, esta semana muchas noticias, muchas informaciones y sobre todo la información importante que nos emitiera Presidencia a través del señor presidente Luis Abinader, y es el acuerdo arribado del peaje de la autopista Samaná. Durante el curso del programa vamos a tratar este tema súper importante y sobre todo una noticia alentadora para el país en cuanto a lo económico se refiere. Vamos entonces de inmediato a ver cómo van las estadísticas referente a la COVID en el país. Vamos a ver cómo van las estadísticas conforme al boletín 631 emitido por el Ministerio de Salud, y nos reporta que en las últimas 24 horas los casos reportados son 372. En las últimas 24 horas los casos reportados son 372. Casos activos, unos 1.749. Total de casos registrados en este momento es de 409.862. Recuperados 403.895 y descartados 2.086.489. Pruebas antigénicas 4.470, muestras PCR unas 1.967. Muestras por millón de habitantes, dice este boletín que son de 238.920. Positividad en las últimas 4 semanas ha bajado considerablemente, ronda el 6.15%, y muestras subsecuentes 2.040. Muestra por primera vez 4.377, positividad diaria es de un 8.50%, y muestras en total 2.496.351. Notificadas en las últimas 24 horas personas fallecidas o defunciones, un total de 4, y las muertes ocurridas en las últimas 24 horas o defunciones es un total de 2. Total de personas fallecidas en todo este trayecto del COVID en la República Dominicana es de 4.218. Total de personas fallecidas o defunciones en todo este trayecto del COVID es de 4.218. Mortalidad por millón de habitantes es de 403.69. La letalidad es de 1.3%. Información importante es el tema de ocupación hospitalaria. En estos momentos las camas COVID, la ocupación es de un 13%, ha bajado considerablemente. Las últimas semanas la ocupación de camas COVID, la ocupación de camas UCI es de un 20% en este momento, y la ocupación de los ventiladores por la COVID en el país es de un 17%. Es decir, que en la medida que ha cursado el tiempo, la ocupación hospitalaria ha bajado considerablemente. Seguir con los protocolos de rigor establecidos por las autoridades competentes para contribuir a contrarrestar la propagación de la COVID en el país. Y vamos a ver ahora entonces las estadísticas de la inoculación en la República Dominicana con las vacunas de la COVID-19. Y dice que al día 9 de diciembre
al día 9 de diciembre de 2021, el total de personas inoculadas en el país es de 13.925.779. Al día 9 de diciembre, un total de 13.925.779 personas se han vacunado. De estas, un total de 6.904.694 con la primera dosis. Con la segunda dosis, primera y segunda dosis, un total de 5.645.204. Y con la tercera dosis de refuerzo, un total de 1.375.881. Así va las estadísticas de las personas vacunadas en el país. Vamos entonces al plano económico. Vamos al plano económico y vamos a ver cómo estarán fijados los precios de los combustibles para la semana del 11 al 17 de diciembre. Y dice el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes que el gobierno mantiene el precio de todos los combustibles para esta semana, es decir, no habrá aumento. Por lo que la gasolina premium se estará vendiendo el galón a 270 pesos con 10 centavos. La gasolina regular mantendrá su precio también sin variación para venderse a 255 pesos con 50 centavos. El gasoil óptimo también mantendrá su precio sin variación para venderse a 219 pesos con 10 centavos. Gasoil regular mantendrá su precio sin variación para venderse a 201 pesos con 10 centavos. Gas licuado de petróleo GLP mantendrá su precio sin variación para venderse a 141 pesos con 10 centavos. Y el gas natural también mantendrá su precio sin variación para venderse a 28 pesos con 97 centavos. Esos son los precios de los combustibles para la semana del 11 a el 17 de diciembre. Vamos entonces de inmediato a entrar en materia, vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de el sábado. De inmediato vamos a saber qué nos traen los diarios en portada. E iniciamos con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario, que nos dice: complejo de Guacanagariz imperó en malos contratos. Complejo de Guacanagariz imperó en malos contratos en la República Dominicana. Listos para la cumbre de Puerto Plata. Abinader acepta alianza de la tecnodemocracia que impulsa Biden. A reciclar la ropa para las fiestas. Es una propuesta de Jacqueline Severino que consiste en reutilizar las prendas de vestir usadas para darle una segunda vida y aprovechar la energía gastada en su confección. Las compras online impactan el comercio. La moda dominicana despierta pasión en El Salvador. Una de las imputadas en el caso Coral 5G admite los hechos. Dice La Mirada del Carrao. Trasladan a Jean Alain a una clínica donde quedó recluido ayer. Balcácer dice: situación de salud de Jean Alain es delicada. Carlos Balcácer, el abogado del ex procurador general de la República, definió como delicada la situación de salud de su cliente, quien ayer fue trasladado a un centro médico de salud. David Ortiz cuenta con el 61% de votos para Cooperstown. Salud no restringirá durante la Navidad. El Nobel de la Paz reconoce a 2 periodistas amenazados. Mueren 4 pacientes afectados de COVID y captan 372 nuevos casos. Ministro de Defensa asegura la frontera está en calma. Tranquila y en calma. Así calificó el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Lucía Díaz Morfa, el ambiente actual de la línea divisora entre República Dominicana y Haití. Valdés Alviso y Luis Abinader cosechan éxitos económicos. Gobierno de Estados Unidos dona 3 hospitales al Centro de Operaciones de Emergencia. Ministerio Público varía solicitud de coerción contra una de las mujeres implicadas en el Coral 5G. Esos son los titulares que nos trae en portada el periódico Listín Diario. Listín Diario. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información, que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada nos dice que gobierno libera al país del peaje sombra. El gobierno dominicano liberó al país del oneroso peaje sombra tras lograr un acuerdo con los empresarios y ponerle fin a un contrato leonino en perjuicio del Estado dominicano. Así lo anunció anoche el presidente Luis Abinader, quien reveló la rescisión de la concesión vial a la autopista del Nordeste. El Banco Central informa sobre crecimiento de remesas. El Banco Central de la República Dominicana informó que en el mes de noviembre del 2021 las remesas recibidas lograron una cifra de 786.6 millones, sobrepasando 79.1 millones a los registrados en noviembre del 2020. Cámara de Diputados aprueba ley de presupuesto para el 2022. La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley del presupuesto general del Estado correspondiente al año 2022, que establece estimaciones de ingresos y fuentes financieras consolidadas por un monto de 1.155.565.310.650 pesos dominicanos. El BID prestará $100 millones a República Dominicana para población vulnerable. Francia y República Dominicana firman acuerdo histórico sobre transporte masivo.
Presidente de República Dominicana y el de Panamá y Costa Rica se reúnen este viernes en Puerto Plata. Mini Pac-Man Rosa dice: será la pelea más difícil de mi vida. Maratón Monumental premia esfuerzo y constancia de atletas dominicanos y extranjeros. Patronato de Rehabilitación realiza maratón Tómame en Cuenta. Experto argentino instruye en Santiago abogados, magistrados y periodistas. Dice el periódico La Información en su editorial: Poder y Privilegio. Continúan arrestos y repatriación de haitianos. Atrapan a 400 indocumentados en Montecristi. Abinader dispone pago de 172 millones de pesos a agricultores de La Vega. CAPEX y AFP siembran, auspician experiencia de bienestar. Periódico Caminos resalta entrega generosa de voluntarios. Mesa Local de Seguridad Ciudadana y Género de Santiago celebra encuentro. Esos son los titulares que nos trae el periódico La Información. Y de inmediato entonces pasamos con nuestro digital diario55.com, digitaldiario55.com, que se produce desde este canal. Y nuestro digital en portada nos dice que Inespre beneficia a más de 6 millones de personas con ventas de alimentos a bajos costos. Anuncia incremento de ventas populares para el 2022. El Instituto de Estabilización de Precios, Inespre, ha beneficiado a más de 6 millones de personas con los programas institucionales que ejecuta el actual director de esa entidad. Ricardo Fonder llama a arborizar vías primarias de Santiago. Apresados 2 y que se presume que son miembros de bandas de asaltantes en Moca. Pucamaima presenta Memoria Institucional 2020-2021. Dice: PMR de la provincia de Santiago realiza reunión en coordinación para el operativo Navidad. Alcaldía de Santiago ejecuta amplio operativo de bacheo, Navidad sin hoyos. Federico Reynoso califica como positivo la eliminación del peaje sombra. República Dominicana es el país que hace mayor ejercicio de populismo, dice Juan Algo Más en el café de Diario 55 que se produce en este canal. Maratón Monumental premia esfuerzo y constancia de atletas dominicanos y extranjeros. Adoco saluda culminación del contrato de concesión autopista de Samaná. El Popular impulsa las industrias creativas en el libro Dominicana Creativa, Talento en la Economía Naranja. Francisco Domínguez Brito dice: no quisiera pensar que están dejando caer el sector eléctrico para venderlo a precio de vaca muerta. 29 millones de pesos más entrega el Gabinete de Política Social en medicamentos a hospitales de Santiago. Periódico Caminos resalta entrega generosa de voluntarios. Movimiento Gentío llama a apoyar, cuidar y fortalecer la voluntad de persecución a la corrupción iniciada por la Procuraduría General de la República. Clara Luz Pérez Cortés anuncia nuevos proyectos. Resaltan esfuerzo de República Dominicana por desarrollar la educación y afianzar derechos humanos. Diputado Carlos Alberto dice: acoso sexual es lacra social que debe castigarse. No es una reforma fiscal, es un pacto fiscal lo que se debe hacer, dice Octavio Reynoso en el café de Diario 55 que se transmite en este canal. Dirección Ejecutiva del PRM aprueba a unanimidad reforma estatutaria. Presidente provincial de JRM en Santiago valora como una conquista social el Ministerio de la Juventud, Saúl McDougall. Abinader dispone pago de 172 millones de pesos a productores agrícolas de La Vega. Paliza dice: presidente Abinader es un gran ejemplo de que se puede hacer política de forma distinta.
Gobierno anuncia programa de gestión residuos sólidos. Ramón de Luna Peguero, Premio Nacional del Periodismo 2021. Esos son los titulares que nos traen portada nuestro digital diario55.com, donde usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones. El pasado mes de agosto del año 2020 se conoció en la República Dominicana el caso presentado mediante acusación por el Ministerio Público Antipulpo, un caso que fue conocido la medida de coerción por el magistrado Alejandro Vargas en su momento, el cual el Ministerio Público solicitó que sea declarado complejo y que se ordenara prisión preventiva como medida de coerción, en el cual el magistrado Alejandro Vargas acogió ese pedimento y dictó 8 meses de prisión preventiva, declarando el caso complejo. Posterior al vencimiento de esos 8 meses, el Ministerio Público no tuvo el tiempo para presentar la acusación formal, porque esta dependía de auditorías que reposaban bajo la responsabilidad de instituciones, en este caso Cámara de Cuentas. Vencido ese plazo, el Ministerio Público solicitó ante el tribunal una prórroga de 4 meses más, el cual fue otorgada. El pasado lunes vencía el plazo de los 4 meses adicionales que había otorgado el tribunal y que tenía el Ministerio Público la obligación de presentar acusación
formal. Vencido el plazo del pasado lunes, ya a partir de las 12 de la medianoche, y cuando múltiples medios de comunicación no vieron que el Ministerio Público se presentó allí a presentarla o a depositar la acusación formal, pues entonces se generó mucha incertidumbre en el territorio nacional y a través de las plataformas digitales, las redes sociales, porque se había vendido una expectativa exorbitante de el robusto expediente que ostentaba el Ministerio Público, encabezado por el director de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, y que entonces, al llegar la hora cero de presentar la acusación formal, no se depositó la misma. Luego surgió declaraciones del propio director de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, de que la misma sería depositada dentro del plazo establecido por ley, no obstante haberse vencido el mismo que le había otorgado el tribunal. E incluso, desde el punto de vista legal, se explicó de que independientemente de haberse agotado el plazo de los 4 meses adicionales a los 8 meses en principio otorgados por el juez Alejandro Vargas en ese entonces, lo que procedía era que el tribunal debería notificar al PEC, a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, de que tenía un plazo de 15 días, vencido el plazo en principio otorgado de los 4 meses, para depositar la acusación formal. Y es que se quiso vender que ya por haber vencido el plazo original de los 4 meses, adicional a los 8 meses, ya entonces la acusación o la oportunidad del Ministerio Público presentar acusación formal había prescrito. Y por lo que si había prescrito, entonces ya el caso quedaba extinto y había que liberar a los implicados en la presunta red de corrupción denominada por el Ministerio Público Antipulpo. Lo interesante de todo esto es que al explicar desde el punto de vista legal que no obstante haber vencido el plazo original, el juez o el tribunal estaba en la obligación de notificar al Ministerio Público para que éste entonces iniciara el plazo de los 15 días, existía también una discusión adicional sobre las auditorías realizadas por cámaras de cuentas. Y es que ciertamente existe una gran duda en el entendido de que esas auditorías especiales que se ha realizado a través de cámaras de cuentas, dice la Constitución, específicamente en su artículo 151, de que la misma debe ser a solicitud de una de la Cámara, en este caso de diputados o del Senado, o ambas cámaras en conjunto. Y esto entonces ha generado cierta duda en cuanto a la validez desde el punto de vista procesal de las auditorías realizadas por cámara de cuentas. La explicación que se dio desde la Procuraduría General de la República es que son tantas las evidencias adicionales, son tantas las personas vinculadas adicionales a este presunto entramado de corrupción que ha tipificado el Ministerio Público como la Operación Antipulpo, que siquiera no le ha dado tiempo para presentar acusación formal. Y es una tesis, es una declaración totalmente a la que se filtró de la justificación de por qué en su momento, vencido el plazo el pasado lunes, no se presentó acusación formal. Porque entonces existirían dos tesis y nosotros nos preguntamos desde qué punto de vista o de qué tan cierto es que al haber realizado las auditorías especiales por cámaras de cuentas y que conforme
a lo que establece la Constitución en su artículo 151 del procedimiento para realizar una auditoría especial a una entidad pública, y de que tanto no se cumplió con el procedimiento establecido en ese artículo 151 de la Constitución. ¿O desde qué punto de vista es tan cierto de que son tantas las evidencias adicionales que ha encontrado el Ministerio Público, en este caso la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, y que tantas personas son las que están vinculadas adicionales que ha detectado o encontrado el Ministerio Público para tanto tiempo no haber podido, dentro del plazo establecido, depositar acusación formal? Es decir, que es un caso sumamente complejo y por su razón de ser, por su calificativo de complejo, es lo que establece el Código Procesal Penal en el aspecto de la notificación para que se le otorgue el plazo de 15 días adicionales, y dentro de ese plazo entonces el Ministerio Público pueda presentar su acusación formal. Yo entiendo de que las informaciones que se filtraron, las informaciones que fueron de comunicación pública de la auditoría que ha realizado la Cámara de Cuentas en esas instituciones que se han dado a conocer, son sumamente graves. Son sumamente graves. Y cuando vemos el otorgamiento de obras, contratos, licitaciones en violación a la ley de compras y contrataciones, violaciones constantes a todos los preceptos legales, a los pliegos de condiciones, yo creo que es una condición y una situación difícil la que arroja estas auditorías. Independientemente de que sí se cumplieron con el procedimiento o el requerimiento el cual está establecido en la Constitución de la República. Es un gran tema para analizar, y sobre todo desde el punto de vista legal, y es que a veces, y por eso nosotros hemos sido reiterativos cuando vemos opiniones encontradas en el sentido de la impotencia en muchos casos de corrupción de la administración pública en la República Dominicana. Y lo cuestionábamos en la administración pasada, y es que a veces, por la desesperación de muchos de los actores y no robustecer expedientes, eso conlleva a que a veces se caigan o se debiliten en los tribunales. Porque en todo proceso legal, y sobre todo en este tema del combate a la corrupción administrativa, hay aspectos procesales que hay que cumplir para que el mismo no sea declarado nulo o no sean algunas de las pruebas declaradas nulas. Porque hay procesos legales que hay que cumplirlos. Y ahí está el ejemplo del caso de Odebrecht, que muchas de las pruebas, de los elementos fundamentales que tenían gran peso, que fueron depositados en la acusación, fueron rechazadas esas pruebas porque no fueron obtenidas conforme al debido proceso de ley. Independientemente de que si las pruebas eran auténticas, eran legítimas o no, pero fueron obtenidas en violación al debido proceso de ley. Y cuando un imputado, cuando un acusado, cuando un implicado tiene un abogado que conoce el debido proceso de ley y sabe de tecnicismo jurídico, puede incidentar en cualquier etapa del proceso, y esto acarrea debilidad en las acusaciones, en los expedientes y en la posible condena que pueda obtener mediante la acusación por parte del Ministerio Público. Y esto va a ser un tema de discusión
Esto va a ser un tema de análisis en cuanto a las auditorías que ha emitido, que ha colgado en su portal Cámara de Cuentas, porque si bien es cierto, reflejan y arrojan situaciones irregulares en muchas de las instituciones públicas, no menos cierto es que hay un proceso establecido conforme a la Constitución de la República y que de no haberse agotado el procedimiento establecido en la Constitución de la República para realizar esa auditoría especial, pudiese entonces no ser conforme a la ley, conforme a la Constitución, y por ende entonces pudiese ser rechazada en el procedimiento de acusación. Ahora, habría que analizar si esas auditorías no cumplieron con el procedimiento establecido en la Constitución o a solicitud del Congreso o Cámara de Diputados o Cámara del Senado, como establece la Constitución, tendría el Ministerio Público un plazo dentro de el que les resta para presentar acusación formal y regularizar esa auditoría. Es una interrogante muy interesante en el aspecto de la acusación del caso Antipulpo. Es decir que el Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, tiene un tema por delante que, sin lugar a duda, dependerá de la legitimidad del debido proceso y el futuro del proceso del caso del que se le conoce al Antipulpo en la República Dominicana. Vamos a una breve pausa y en breve regresamos con este su diario del sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio de el sábado. Miren, esta semana
se dio una noticia importante y que envía un mensaje positivo al país referente a la situación económica. Hacía ya un largo tiempo que se cuestionaba el contrato de concesión que se había rubricado en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía sobre el peaje denominado popularmente peaje sombra, un peaje que fue bajo preceptos y cláusulas que a todas luces eran lesivas para el interés nacional y que no pudiese imaginar cómo en una administración que lo que en principio se entiende que debe procurar el beneficio colectivo del pueblo dominicano, se pudo haber establecido condiciones iguales. Condiciones donde a todas luces el gobierno no veló en su momento para el bienestar del pueblo dominicano. No benefició en nada los intereses del pueblo dominicano. Abusivo y leonino. Y eso era lo que se cuestionaban constantemente, porque el gobierno, el Estado, debía destinar cuantía significativa para cubrir el déficit del cobro del margen restante de lo que no se pudiese generar en ese peaje. O sea, el gobierno, el Estado, debía destinar los recursos que ese peaje, administrado por esa concesión, no generaba por lo que circulaba o transitaba en él mismo, entonces se debía destinar. O sea, unas cláusulas que a todas luces fueron en perjuicio del Estado dominicano. El señor presidente Luis Abinader, desde campaña, se había comprometido a renegociar o dar por terminado este contrato de concesión con este peaje sombra, y que acaba de anunciar que se llegó a un acuerdo con esta empresa internacional para renegociar el mismo, y que arrojó montos significativos para que el gobierno dominicano pudiese arribar a un acuerdo. Vamos a escuchar el discurso del señor presidente Luis Abinader en este sentido sobre la renegociación del contrato del peaje sombra en la República Dominicana. Creo que tenemos el pueblo dominicano. Cuando llegué a la presidencia de la República, les dije que encabezaría una gestión de gobierno honesta, transparente y eficaz. Cuando empeño mi palabra, lo hago asumiendo todas las consecuencias y sé que adquiero un compromiso sagrado con ustedes. Como recordarán, en mi discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, les dije que estábamos trabajando para revertir de la mejor manera posible el infame peaje sombra de la autopista del Nordeste, donde el Estado dominicano debería pagar más de 1.900 millones de dólares en lo que restaba de contrato. Para nosotros, esa carga injusta y lesiva para el pueblo dominicano era sencillamente inaceptable, y les dije que buscaríamos una solución y la hemos encontrado. Me complace informarles que en el día de hoy el gobierno dominicano ha llegado a un acuerdo amigable para la terminación del contrato de concesión de la autopista de Samaná. Esa operación le generará al Estado y a todos ustedes un ahorro de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Desde el 2008 a la fecha, los dominicanos hemos pagado cada año miles de millones de pesos por un contrato injusto y perjudicial para nuestro país. Pero desde ahora ya no habrá más gasto, sino un ahorro. El acuerdo que hoy les anunciamos establece que el Estado pagará la suma de 410 millones de dólares para finalizar el contrato de concesión. Ese monto es aproximadamente lo que habría que pagar por peaje sombra en los próximos 4 años y 4 meses, sin contar lo que generarían los peajes
una vez hayan sido transferidos al Fideicomiso Estatal RD Vial. También me satisface anunciarles que el gobierno ha decidido, con efectividad al 1 de enero del 2022, reducir en promedio un 20% del costo del trayecto comprendido desde la autopista Las Américas a Samaná, para beneficio de las comunidades aledañas y de la ciudadanía en general. Habrá ahorro para las arcas del Estado y también para los bolsillos de los dominicanos. Hemos pagado el mal acuerdo que otros hicieron, pero nosotros hemos gestionado, hemos negociado y ejecutado una solución que nos permite liberarnos de una pesada y desproporcionada carga, lo cual nos permitirá atender otras prioridades de infraestructura vitales para el desarrollo económico de nuestro país. Con el dinero de los dominicanos, en este gobierno no se juega. Se lo dije a ustedes cuando tomé posesión y ahora se lo recuerdo a todos. No hay peso, contrato o gasto que no esté bajo la lupa de este presidente. Gobierno para ustedes, exclusivamente para ustedes. Y este acuerdo constituye una buena prueba de que cuando empeñamos nuestra palabra ante el pueblo dominicano, la cumplimos. Quien les habla no entiende el ejercicio público de otra manera. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios les bendiga siempre. Esta será una Navidad muy especial. Doña María ya podrá limpiar su casa, lavar las frutas y hervir los vegetales para la cena de Nochebuena y fin de año. Además de lavar su ropa sin cargar cubetas, gracias a que por primera vez
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de el sábado. Vamos entonces a darle, que se integra con nosotros ya, la formal bienvenida a nuestra compañera Ilse Cruz. Muy buenos días, Ilse, ¿qué tal? Buenos días, Wagner. Buenos días a ustedes. Como cada sábado aquí en su diario del sábado. Yo me perdí el pasado, pero aquí estoy dándole la compañía a Wagner y a todos ustedes. Sí, mira, antes de irnos a la pausa y darte la bienvenida, Ilse, estuvimos escuchando el discurso que diera el señor presidente Luis Abinader referente a la rescisión o el acuerdo del contrato de concesión del peaje Sombra. Un contrato de que hace muchos años se venía cuestionando por lo lesivo que era a los intereses del pueblo dominicano y que el presidente desde campaña había anunciado, se había comprometido de que buscaría una salida a este contrato. Efectivamente arrojaron una salida inteligente porque hay un contrato y que cuando se rubrica un contrato, independiente de que perjudique o no, es un contrato. Claro, y hay que Pero respetarlo. Lo importante de todo esto es la cifra que arroja que el Estado Dominicano se va a ahorrar. Mira, el total de dinero que el Estado Dominicano debería pagar en los próximos años era de 1.900 millones de dólares. Sí, señor. Y que se arribó a un acuerdo de que para el término del mismo se pagaría un total de 410 millones, muy significativo en cuanto a la diferencia que tenía que pagar. Pero hay una cifra importante, y si yo quiero resaltar para que tú ya dé tu opinión, y es el total de dinero que el Estado Dominicano había pagado hasta el momento desde la rúbrica. El Estado Dominicano había pagado un total de 26.835 millones de pesos. Hablamos del 2002. Exactamente, de 2000, sí, creo que 2002, en el gobierno, en los últimos 2 años del gobierno. El contrato se firmó cuando Hipólito, pero se realizó la obra en gobierno de Leonel. Exacto, sí, exactamente. Era como 2005 más o menos, 2006. Sí. 26.835 millones de pesos había pagado el Estado Dominicano y aún le restaban 1.900 millones de dólares. ¿Ustedes saben lo que son 1.900 millones? Pero no al cierre del contrato. No, desde los años pendientes. Acuérdate que ese contrato falta rato o faltaba. Sí. Gracias a Dios se rescindió. Pero mira, nosotros en República Dominicana hemos tenido, no todos los presidentes han tenido la misma actitud, porque tenemos que tener claro que aún con todo y lo malo que hizo Trujillo, pues fue de los que mantuvo el patrimonio dominicano, por lo menos en suelo dominicano y en manos de los dominicanos. Balaguer tampoco fue muy dado a ese tipo de contratos leoninos, pero de ahí para allá, la mayoría de los contratos que se han hecho, el Estado con alguna empresa internacional ha sido para perjuicio total casi para la República Dominicana. Y de ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la Barrick, ese contrato que Leonel hizo, que fue un desastre, donde nosotros recibíamos $1 y ellos recibían 99, para ponerles ejemplo. Tenemos esos contratos de peaje, que ninguno de los contratos de peaje han sido a beneficio de los dominicanos, pero este peaje Sombra fue el papá de los papás de los papás, porque definitivamente lo que se firmó ahí fue un desastre para la República Dominicana, pero el premio gordo para el que hizo el contrato. Pero también debemos recordar que hubo contratos como aquellos que se deshicieron de las distribuidoras y las generadoras, cuando tuvimos los españoles aquí en el tiempo de la capitalización de Leonel Fernández. Y todos esos contratos han sido en detrimento del pueblo dominicano. Gracias a Dios, el presidente nuestro, un hombre de palabra, que empeñó palabra y está cumpliendo, dijo en campaña que ese peaje iba a haber que revisarlo. Y en uno de sus discursos, ya como presidente, dijo que él iba a quitar el peaje. La forma de quitarlo no es si se acabó eso. Señores, nosotros tenemos acuerdos internacionales y hay que mantener la palabra cuando República Dominicana hace un contrato independientemente del gobierno que sea. Ahora bien, se llegó a una negociación. Muchos todavía critican esos 400 millones y pico de dólares,
pero frente a lo que nosotros íbamos a tener que pagar en este año y los años venideros, había que perder un poco para ganar. Y eso fue realmente lo que se hizo. Ya a partir de ahora, cuando nosotros asumamos el peaje ya como país, bueno, pues ya los beneficios, muchos dicen, pero que los peajes los vamos a seguir pagando igual de caro. Claro, ese no es el beneficio, no es que usted va a pagar menos, es que usted va a dejar de pagarle esos cuartos a esa gente que no estaban haciendo nada, mucho dinero para ver mira, yo hice el peaje y a mí me toca porque yo invertí, vayan o no vayan. Esa es una de las cosas. La otra cosa es, nosotros tenemos en República Dominicana que pedirle a nuestros gobernantes y a los que son los que le llevan los proyectos, que los proyectos que le lleven sean proyectos viables. Aquí en Santiago nosotros tenemos un elevado que se llamó el 2001, y no precisamente por el año, sino porque iban uno por arriba y 2000 por abajo, porque no cumplió el cometido, porque no se diseñó la obra de acuerdo a las necesidades del santiaguero. Y todavía la hora que tiene, ¿cuántos años tiene ese elevado de nosotros? 15, 16 años. Y ese peaje, ese elevado sigue siendo infuncional. La mayoría de los carros siguen manejándose por debajo. Y en este peaje sombra, la inversión y el contrato fue tan exagerado frente al flujo que iba a tener el recorrido, o sea, el beneficio que iba a tener ese famoso peaje. Entonces, ojalá que los dineros de los dominicanos, que son nuestros, se inviertan de mejor forma y que cuidemos esos contratos en lo adelante. Mira, yo comparo estos tipos de contratos y con la invasión de los españoles desde el 1492, 1504. Seguimos igual. Y pensábamos que cuando los indígenas, eso quedaría allí. Y siempre resalto la obra maestra de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina. Porque nosotros históricamente, desde la invasión de los españoles, hemos sido saqueados de manera constante por multinacionales. Nos siguen vendiendo espejitos por oro. Nosotros hemos sido siempre saqueados. No quedó allí en el 1492 ni en el 1504. Aún seguimos nosotros siendo engañados con el lema espejito por oro, como tú muy bien citas, lamentablemente. Sí, creo que acciones como esta buscan reivindicar estos contratos lesivos contra el pueblo dominicano, como tú muy bien citaste, el caso de las rúbricas del contrato de Barrigol, algo insólito, algo sin precedente, pero lamentablemente hemos sido engañados. Y esperemos que muchos otros contratos que no son de conocimiento público, tan como estos, también puedan ser reivindicados y resarcidos el Estado Dominicano. Y yo tengo, señores, que resaltar a nuestro presidente. Sí, claro. Porque la verdad es que lo que se está haciendo en este año y pocos meses, desde la llegada del presidente Luis Abinader al Palacio Nacional, nosotros lo esperamos por muchos, muchos, muchos años. Alguien que realmente asumiera situaciones que nadie quería enfrentar y que las asumiera con la responsabilidad, sin importar incluso algunos costos políticos que muchos se cuidan, porque piensan en el futuro y que mi carrera política. El presidente Luis Abinader está pensando en el hoy, en lo que yo estoy ofreciendo, en lo que yo voy a dejar, en mi legado. Y si su legado es de 4, de 8 años, él está cuidándose y está tratando de que lo que él deje realmente sea lo que él prometió. Claro. Y nos hace sentir muy orgullosos, muy orgullosos. Que muchos servidores públicos, muchos funcionarios están haciendo todo lo contrario, eso es real. Sí. Ahora, la gestión y la decisión que ha mostrado el presidente Luis Abinader es extraordinario. Aquí nos costará muchos años entender la transformación institucional que se está materializando en la República Dominicana. Que ese es un tema que tú acabas de tocar, enlazando lo que yo hablaba con esa parte de los funcionarios, que ahí no le ha temblado el pulso al presidente Abinader a la hora de sustituir. Que mira, este es el gobierno que más ha cambiado. Claro, eso es lo que está diciéndole a usted, que él no es verdad que cubre espalda. Y eso de que él dijo, tengo amigos más no cómplices, lo cubre constantemente, él está honrando su palabra en esa parte también.
El funcionario que no se maneje bien, el funcionario que haga las cosas incorrectas, es para afuera que va. Es para afuera que va. Y sobre todo no solamente para afuera y destituirlo, Ilse. Yo estoy de acuerdo también que sean juzgados y de encontrarse. Pero ya esa parte, o sea, tú sabes que corresponde a doña Miriam y su equipo. Yo lo entiendo que también debe, aquellos que incurrieron en prácticas dolosas, usurpando y malversando el erario público, o sea, deben también ser enjuiciados. Mira, y tocando ese tema, y yéndonos a las últimas 2 destituciones del presidente, los últimos 2 decretos que él derogó, el decreto de la ministra de la Juventud ya venía cacareado por doña Nuria, que es la investigadora oficial, parece, de los gobiernos, porque yo no veo las investigaciones que salgan de las instituciones que debieran hacerla, con la calidad, la fortaleza con que la hacen doña Nuria y Alicia Ortega. No se le ha salvado a nadie. Nadie, ellas se enfocan y hasta que consiguen. Pero el tema es el siguiente, bueno, ya se destituyó o se derogó el decreto de la ministra, que fue viceministra cuando Kimberly, que también fue derogado, y la sustituyó Luz Jiménez. Derogan el de Luz y han salido como 50 aspirantes al Ministerio de la Juventud. Veo que están promoviendo muchas personas. Óigame, ahí hay gente escribiendo en las redes que yo no sabía que existían. Y están haciendo análisis, jóvenes, y muchos entienden que ellos son las figuras que deben sustituir a Luz. Yo les voy a decir una cosa. Yo entiendo que el presidente ahora, ya después de 2 casos, va a ser muy cuidadoso a la hora de elegir el tercero. Claro. Y de ahí la colocación de Carlos como ministro interino. Eso es una forma de él ganar un poco de tiempo para cuando tome la decisión de quién va a ser la persona que va a sustituir o va a dirigir ese ministerio tan cuestionado, porque la verdad es que no es en el gobierno del PRM que el ministerio ha sido cuestionado. Acuérdate del caso de la última que salió, que eso fue también corrupción en grande. Claro. Entonces a mí me sorprende que un ministerio que debiera venir fresco, que debiera venir limpio, porque son jóvenes, porque son la esperanza, porque son el futuro de todos nosotros, nos esté dando tanta agua de beber. De verdad que me pregunto qué está pasando con ese ministerio. Muchos sugieren que lo eliminen, que fusionen el Ministerio de la Mujer, que fusionen el Ministerio de la Juventud, que hagan un Ministerio de la Familia. Y mira, la idea no suena descabellada, suena bastante interesante, porque realmente si no hay un ministerio para el hombre, hay un tema de discriminación. Las mujeres lo que necesitamos es leyes firmes, es que se nos respete, es que nuestras preparaciones y conocimientos no sean puestos por debajo de un hombre. Pero un ministerio, ¿para qué? Ahí está el Ministerio Público. Si las leyes funcionan bien, la parte que tienen que ver con violencia se resuelven ahí. Nosotros necesitamos que nos respeten nuestros espacios y las leyes están ahí. Y en el caso de la juventud, de verdad yo no he entendido ese ministerio. En los últimos 5 ministros de la juventud en la han tenido problemas. Han estado entonces lo que indica es que el joven posiblemente no esté preparado para ese ministerio. Oye eso, el ministerio y el ministro que está llamado a representar la juventud de la República Dominicana, a velar por el interés, a dar ejemplo a los jóvenes, la integridad, han estado vinculados en escándalos de corrupción los últimos 5. Y hay muchos talentos, porque esa es la otra cosa. Que hay gente brillante. Hay muchos talentos, hay gente brillante, hay jóvenes que pueden ser ejemplos. Y yo conozco mucho, yo tengo par de candidatos que para mí serían los ideales. Ahora, ahí se manejan muchas cosas que no necesariamente es el que más conviene o el que debiera ser, sino regularmente es el que más conviene. Yo espero que mi presidente, como el sabio Salomón, sepa elegir la persona que va a ser el tercer incumbente en ese ministerio, porque dicen que a la tercera es la vencida, y si no le da, entiendo yo, con una tercera persona colocándola ahí, pues yo creo que sí, que ya sería la hora de eliminar el ministerio. Y que los jóvenes canalicen sus necesidades por otra ruta, que no sea esa, que lo único que hace, lamentablemente, es desacreditar al joven cuando tiene poder, porque eso es un poder, el Ministerio de la Juventud es un poder, y cuando tú empoderas un joven y lo que sale de ahí, la verdad es cuestionable, entonces comienza el temor. Pero
Solo suena por escándalo de corrupción. Solamente. No suena por el desarrollo de los jóvenes. Pero es que también tú tienes que ver lo siguiente, Wagner. ¿Qué aporta un Ministerio de la Juventud? Además de las becas, que la puede manejar perfectamente la MESI. ¿Qué ha aportado? ¿Qué ha aportado? Sí, porque con el tema de las becas, incluso en la administración de Jorge Minaya y Franklin Rodríguez, se destapó ¿y la última joven? Un privilegio de becas a particulares que no eran lo que correspondían. O sea, ¿cuál ha sido el talento del Ministerio de la Juventud en la República Dominicana? Escándalo de corrupción. Solamente. ¿Más nada? Solamente. Más nada. Yo no he visto que hayan armado un festival de talentos, o sea, las proyecciones de nuestros jóvenes. Es más, el ministerio debiera tener una premiación al joven destacado cada cierto tiempo y eso que motiva. O sea, yo no veo el movimiento del Ministerio de la Juventud para tener un ministerio. Eso perfectamente puede ser una dirección. Ellos tienen una nominación anual, el Premio Nacional de la Juventud. Pero en el mismo premio. En el mismo premio se encarga. Pero el mismo premio está ya los escándalos de corrupción. Increíble. O sea, en el mismo premio, la nominación, que es un acto para reconocer jóvenes destacados. Hay cabildeo. Pero ese es el escándalo que está allá. En la administración de Minaya, Jorge Minaya, del Partido de la Liberación Dominicana, el escándalo en que se vio envuelto fue en el acto de premiación de esos jóvenes destacados del país. O sea, ese ha sido el único talento en la República Dominicana hasta este momento de ese ministerio. ¿Cuál ha sido? No lo conozco. La sociedad civil tiene sus candidatos. El PRM tiene sus candidatos. Hasta los que no son ni siquiera cercanos al partido están en las redes promocionándose y sacando fotos y mis conocimientos y mis artículos. Yo estoy viendo gente de dónde sí, salió. No, desde que se han promovido. Hay movimientos sociales proponiendo. Sí, gente. Santiago tiene propuestas, La Vega tiene propuestas, Santo Domingo tiene como 50,000 propuestas. Es más, yo estaba intentando, ya que no me han dado mi decreto, hacer como los peloteros y mandarme a hacer un acta de nacimiento nueva. Y nadie sabe si entra en la tómbola del Ministerio de la Juventud. Porque de verdad que esto ha sido, óyeme, la fiebre del oro. La gente se ha puesto loca, los jóvenes se han puesto locos. Pero volviendo ya a la parte un poco más seria. Jóvenes, ustedes que se han preparado, como mi compañero Wagner, que yo me siento muy orgullosa de tenerlo al lado, un joven talento que se preocupa, que tiene todas las condiciones para dirigir un Ministerio de la Juventud, porque te estoy haciendo también tu promoción a ti, Wagner, porque tú eres un joven que está destacado y lo has hecho por propio mérito. Traten de que sea la meritocracia la que impere en cada uno de los movimientos en los que ustedes se han tomado en cuenta. No se asombrillen, no busquen un padrino para que los empuje, porque el joven que busca un padrino para empujarlo, usted sabe que lo que usted está haciendo es un compromiso con esa persona. Y si el que delinque, el corrupto es el padrino suyo, usted va a ser un corrupto, entonces usted comienza con una carrera sucia, una carrera ya envuelta en las acciones pasadas del que lo empujó a usted. Trate de que sea la meritocracia, que cuesta, sí, que le va a tardar más, que va a haber otros que van a tener más empuje, porque tienen unos padrinos poderosos, sí, pero siempre la meritocracia se desarrolla sola, y eso le quita a usted el compromiso de tener que responder a otro porque lo pusieron ahí. Esfuércese, y aquí hay muchísimos jóvenes, gánense su espacio, pero gánenselo con trabajo, gánenselo con preparación, gánenselo ustedes. Suelten esos jodidos padrinos detrás, que vienen sucios, vienen turbios, lo que están buscando es esa sangre nueva para seguir reviviendo, para seguir fluyendo, para seguir multiplicándose, pero lo que siguen es dañando. Así es la realidad. Mira, yo reconozco que el joven que designaron como interino, Carlos Valdés, hace un tiempo yo le he dado seguimiento y veo muchas condiciones en él. Y él es bajo perfil, un muchacho bajo perfil, sí, no es ruidoso. Sí, veo muchas condiciones en él y el presidente que lo deje ahí. Ellos dicen, que esa es una cartera que le toca a las mujeres. ¿Quién ha dicho? No, y que ya hay que poner un hombre, porque ya han puesto dos. Eso no es verdad que es una cartera. Aquí no hay ministerio para hombres o para mujeres. No. El único ministerio que tiene un solo género es el de la mujer, que no pueden poner un hombre ahí. Pero después todos los otros, eso es mérito.
Mérito. Que es excluyente eso. Claro. Porque entonces, y el Ministerio de los... Pero eso es lo que te decía, no debieran existir ministerios. Entonces, o conformar el Ministerio de la Familia. Eso disolver el Ministerio de la Juventud, el de la Mujer, y entonces... Y ahí esté metido vinculaciones con el CONANI. O sea, hay un gabinete familiar. Y ese gabinete familiar es algo similar a lo que en Estados Unidos hacen los trabajadores sociales, dan seguimiento a la familia. Si una mujer es maltratada, no simplemente se enfocan en la mujer, sino que dicen, ¿y qué pasó con los niños? Entonces llaman a CONANI. CONANI, mira, tenemos esta situación, esa señora fue maltratada, el marido está preso, pero hay que también buscar a los psicólogos para que trabajen en esa familia. Ese ministerio familiar fuera una maravilla si se pudiera desarrollar, y ahí tener a la juventud como una dirección, a la mujer como una dirección, el CONANI como una dirección, y que todos se reúnan en un punto que cuando una familia necesite una adolescente violada, una mujer maltratada, un hombre hasta sin empleo, el hombre sin empleo necesita ayuda psicológica. Un hombre enfermo en la casa necesita a la familia completa asistencia, pero la mujer se va a enfocar en su mujer. CONANI tal vez resuelva con los niños si se lo piden, pero si tenemos un ministerio que trabaja el todo, pues nos ahorramos muchísimas cosas, nos ahorramos muchísima burocracia, y tal vez la cosa fluya más, porque tú tienes una familia y todo el que interviene ahí, bueno, pues trabaja en el entorno para bienestar de esa familia. Yo creo que sí, has tocado un tema sumamente importante. Le he dado mente a ese ministerio hace rato, lo necesitamos. Sí, creo que sí. Mira, vamos entonces, yo quiero tocar un tema, Ixi, que se ha tocado poco en los medios de comunicación, pero es un tema importante, y es que el PRM ha modificado sus estatutos ya. Muy bien. O sea, el impedimento que tenía el señor presidente Luis Abinader internamente, exactamente, para repostularse, no así reelegirse, sino repostularse para buscar una reelección, ya entonces fue eliminado esa condición. Sí, que pero eso era secreto a voces. A unanimidad, y yo creo que fue muy bueno porque lo hicieron con tiempo, y que a futuro no genere alguna incertidumbre dentro de esa organización política. Creo que sí, ya se despejó esa duda. Ya, si el presidente tiene algún interés de repostularse para buscar una reelección presidencial, pues entonces ya es decisión de él, no porque tiene algún impedimento, ¿verdad? Es que los partidos deben ir en consonancia con la Constitución. Tú no puedes tener estatutos en un partido que no vayan en la misma línea que la Constitución. Y si la Constitución te permite 2 periodos, ¿cómo mi partido me va a impedir a mí que sean 2 periodos? Exacto. O sea, tú me estás violando. No, entonces ahí vienen los temas de Constitución frente a partidos. Sí, vendría un tema de jerarquía. No, hay que ponerlo en la misma línea. Y no fue solamente la posibilidad de la repostulación lo que se trató ahí. Ahí se trataron muchos temas, porque recuerda, Wagner, el PRM se hizo a vapor. Sí, eso sí. Y se tomó mucho de los estatutos del antiguo partido y se le hicieron una caballadita, pero ya esta reforma que la ha liderado Eddie Olivares, una persona con muchísimo conocimiento, era necesaria, y mejor que se hiciera ahora, cuando hay tiempo, cuando no hay todavía todas las apetencias presidenciales y todo eso. Me entendiste cuando me referí. Mi amor, cuando no están todas esas apetencias, cuando todo se hace con calma, se hace mejor. Esta reforma está llegando en el momento correcto. Y lo de que el presidente se pueda repostular, todos lo queremos, que esa es otra cosa. O sea, todos los PRMistas, que somos los que estamos ahí dentro de ese grupo, las condiciones están dadas en este momento. Están dadas en este momento. Si no se dieron más adelante, ya no tenemos el problema de que mira, que porque no me lo permiten los estatutos. No, si no se dieron es otra cosa, pero ya está abierta la cartera y la posibilidad. Ya lo que él tiene que seguir fluyendo, y el presidente no anda vendiendo repostulación. No anda promoviendo. El presidente no anda en promoción de nada de eso. El presidente ha seguido un ritmo, señores, inhumano, porque es inhumano. Nada más una persona como Luis Abinader aguante ese trote. Sí. Óyeme, yo acabo de venir de una semana que todavía estoy así medio agobiada, de entrega de bonos en una de las provincias. Sí, pero tú no te quedas atrás, porque he hablado varias veces contigo y está en Pueblo, en yo estaba en la... O sea, tú no te quedas atrás. A mí me tocó desde el lunes hasta ayer en La Vega fijo, señor, entregando los bonos navideños.
que la verdad es que eso es gratificante. Sí. El método que se está utilizando desde el año pasado y que se ha mejorado mucho en este año, yo tengo una no ha curiosidad. gustado, ha gustado a algunos, sobre todo a los políticos. Yo tengo una curiosidad, ¿cómo se identifica una persona que clasifica para que se le otorgue el bono de la asistencia social de presidencia? Mira, las clasificaciones, ahora mismo no se están regando todos los bonos, que eso es lo primero que hay que tener claro. Son 1.750.000 bonos los que se van a repartir en esta Navidad. Okay. Ahora mismo se inició con los bonos que entregan las instituciones sociales, dígase Plan Social, dígase Gabinete Social, dígase Supérate, anterior Prosoli. Esa no es la mayoría de los bonos. Esos son los bonos que el CIUBEN, que es la institución que clasifica la calidad de vida de los dominicanos, tiene 3 clasificaciones, ha dicho, mira, los más necesitados son los número 1, los número 2, los número 3. Esa clasificación arroja una cantidad de familias que son las que en el sistema para la evaluación de los bonos, para la entrega, se han tomado como prioridad. Supérate tiene un grupo de familias ya identificadas, 1 millón y pico también. Exacto. De familias que reciben ayudas, pero hay familias que por el mismo límite del plan no lo han podido incluir, entonces también identificaron esas familias. A los dirigentes de los barrios, de los municipios, de las provincias, las iglesias, las juntas de vecinos, los jefes de las comunidades, también se les asignó bajo ese trabajo lleva cerca de un mes. Se identificaron esas personas, se les pidieron los listados y se evaluaron según esa lista que ha arrojado esas 3 instituciones que te he dicho. Okay. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Una base de datos. Esa base de datos, cada una de las instituciones la tiene en la mano. Sí. Hicieron unos padroncillos y han identificado por las provincias desde en esta ocasión, en esta semana se trabajó con Supérate. Supérate tiró todo su personal a entregar bonos. Y esos bonos se entregaron con padroncillos. Se enfocaron puntos. El que no podía buscar su bono porque tenía impedimento, porque estaba en cama, porque había tenido un accidente, se le llevó a su casa el bono. O sea, la dignidad del dominicano definitivamente que ha sido lo que ha imperado en este proceso. Y no ha habido, que quede claro, no ha habido un tema de solamente la exclusión no se ha dado en este proceso. Se ha tomado en cuenta a todo el mundo, pero a todo el que lo necesita. Claro está, siempre hay sus escapes, porque es imposible. Esa es mi preocupación, porque quizá en muchos de los casos, como se han dado, personas que no lo necesitan, a veces son los más beneficiados. Claro, eso y es difícil que no se cuelen. Y esa es mi preocupación. Es difícil que no se cuelen, pero mira, por ejemplo, qué está pasando. Si tú tienes una tarjeta de ayuda, tú no calificas, porque ya tú estás recibiendo una ayuda. Ahora, ¿qué es lo que se ha dicho? Que el que tiene su tarjeta, le van a aplicar en la tarjeta ese adicional. Esos 1.500 pesos, que es el bono. Sí. Por eso, las familias que están en Prosoli o en Supérate no entran dentro de las ayudas. No es que lo van a recibir, esas familias no entran dentro de las ayudas. Que era lo que decíamos nosotros, los PRMistas, que la mayoría de esas familias eran del PLD. Ellos reciben su ayuda, que no es verdad que la mayoría son del PLD porque se han ido haciendo depuraciones, sí. Y en familias donde habían 5 bonos, pues se ha quedado tal vez en 3 o en 2, es lo que no necesitan. Sí. Que son del PLD, bueno, pero si lo necesitan son dominicanos, claro. Y ese es un dinero del dominicano. Y si son de reformistas, si son del que sea. Pero no se está teniendo esos 5 bonos que llegaban o 5 ayudas que llegaban a la misma casa. Pero a esa gente que tienen sus tarjetas, les va a llegar vía la tarjeta, la recarga. Se le va a acreditar. Es un adicional. Entonces, ¿eso ayuda a qué? A que ese 1.700.000 y pico más que se van a repartir lleguen a las manos de los que no tienen ese tipo de ayuda. Perfecto. Pero también califican que si tú tienes un empleo, que tú ganas bien, la tesorería con un cruce que hicieron, dice, no, pero esta persona no califica. Porque esa persona trabaja en una institución. A eso me referí. Y hay un sistema, te digo, en el celular les llega. Sí. Esa persona no califica porque trabaja en instituciones. Esta persona recibe ayuda. O sea, el detalle que le da a la persona que va a revisar, porque la gente viene con la cédula. Sí. No todo el mundo está en padroncillo. Mucha gente viene con la cédula y le dice, mira, ve a ver si yo califico para un bono. Y ellos lo chequean y le dicen, mire, usted tiene una ayuda, espere que le van a entregar el bono suyo vía la ayuda. O no, usted no entra dentro de los índices de la pobreza que se están porque son 1.500 pesos y es para que no puede preparar su cena de Navidad. O sea que yo estoy muy contenta, muy agotada, porque la verdad, una responsabilidad, a mí me tocó
custodiar que la entrega de esos bonos llegaran a donde tenían que llegar y que no hubieran ese tipo de desórdenes. Y además, eso es dinero. Tú ves, cuando tú le mandas a una provincia, por ejemplo, nosotros aquí recibimos una buena cuota, las personas responsables de eso es dinero en tarjetica. Y sobre todo el trauma que siempre nosotros habíamos vivido de manera recurrente para esta época con el tema de las cajas navideñas. Así mismo es. O sea, el saqueo, el maltrato, el atropello a personas necesitadas es sumamente lo que se observa cuestionable. Sí. Y nosotros no, eso nada de eso se ha visto. Mira, tú has habido... Si tú hubieras participado por lo menos en una de las entregas, con militares ayudándonos a organizar las filas, respetando el distanciamiento, que todo el mundo tuviera su bozal, su barbijo, que se le diera un trato humano, o sea, eso no tiene precio, definitivamente que no. Claro, hay situaciones que ameritaron un poquito más de carácter, porque cuando tú dices están dando, la gente vuelve con la misma furia. Pero cuando se dan cuenta que las cosas se están haciendo organizadas, se están tranquilitos, porque saben que si califican, pues le van a dar su bono. Y si no califican, pues, bye bye. Sí. Vamos a una breve pausa, vamos a una breve pausa, señores, y en breve regresamos con este Su Diario del Sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. Ya sí, el equipo completo se integra con nosotros, nuestro queridísimo compañero Ignacio Guerrero. Muy buenos días, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, cuánto lo extraño, y sobre todo a usted, dama, que no tuvo el fin de semana pasado. Ay, dice la Beto León que usted está en el poder, y que está en el poder es difícil. A la Beto León dice que se le nota por la ropa. Dice el jefe, se le siente. No, se ve, no, eso es verdad, se brilla. Ahora, creo que, o eso somos los dominicanos, cuando una persona ostenta poder o bienestar, que le dicen, usted se le siente hasta por la ropa, hay un cambio. Sí, verdaderamente, ¿verdad? Pero hay cambios que son positivos y hay negativos. Sí, eso es como cuando la persona está de barata. Porque hay una sentencia que dice que el poder es como una bomba o un explosivo. O se maneja bien o explota. Eso es verdad. Sí. Y ese es el tema que yo voy a iniciar por ahí. El abuso del poder. Sí. Porque el poder
usted tiene que manejarlo en función del bienestar colectivo. El abuso de poder no es solo violar los derechos humanos, nada de eso. Un abuso de poder es lo que acaban de hacer los gerentes de las EDES, que es una burla contra la población, de autoaumentarse su salario en 1.100.000 pesos. ¿Cómo? O sea, el salario de ellos era de 575.000 y se lo aumentaron a 1.100.000. La aclaración que han hecho los tres le ha hecho más daño que bien. ¿Y a Morrison refiriéndose al tema? No, se lo autoaumentaron. Lo que pasa es que le fajaron una línea y parece que ellos van a tener que tomar la decisión de volver atrás. De recular. Pero ya el abuso está cometido. Adiós, carajo. Quedaron O sea, descubiertos. en una economía tan débil, tan frágil, donde la mayoría de la gente no gana ni 20.000 pesos, usted autoasignarse un salario de ese nivel, aumentaron la energía eléctrica y tú por aumentar la energía para yo aumentar ese salario. Entonces eso es un abuso de poder. Entonces ese poder es negativo. Dios. Pero el poder que es positivo es el que, por ejemplo, usted puede estar o no de acuerdo con el presidente de la República, pero el presidente de la República refleja poder, pero no se ha endiosado. ¿Tú ves? Entonces es un poder importante. Entonces yo quisiera que la gente del Partido Revolucionario Moderno, y en este caso, en el caso de Andrés Cueto, porque Andrés Cueto es el secretario, el presidente del comité municipal. O sea, a nivel, porque Morrison no es del partido. No. Ni el otro tiene la función de Morrison está, pero Andrés Cueto es dirigente del partido. Sí. Llegó tardío, pero es dirigente. Bueno, entonces, esos son de los hechos que le hacen daño a la imagen del gobierno y que se distancian de la filosofía del presidente de la República. Entonces nosotros quisiéramos que los funcionarios cooperen con el gobierno, porque esta economía no está para eso. Estamos en un proceso de recuperación. Por suerte República Dominicana produce la mayor parte de lo que se consume y no estamos en los niveles que hay en otros países. Entonces por eso quería comenzar con ese tema, para criticar esa autodesignación de esos salarios lujosos. Ojalá que la línea que le bajaron le vuelva atrás y se queden con los 575.000 que como quiera están ganando más que el presidente, que es contrario a la ley. A la ley, exacto. Que es contrario a la ley. Pero una pregunta, Ignacio, ese aumento, ¿quién lo autorizó? No, las aclaraciones que hay es peor. Hablan del consejo. Eso es lo que yo cuestiono. Pero Consejo de Energía. ¿qué es lo que ocurre? Si usted forma parte de un consejo de una institución y le están dando 110.000 pesos por estar parte de ese consejo, y el gerente dice, nosotros necesitamos que nos aprueben este aumento, ¿qué van a hacer los miembros del consejo? Están ganando 110. Pero eso no sería una decisión de un consejo de más para arriba, no de los No, consejos. eso de ahí. Entonces ellos se combinaron Se combinaron los tres. para que toditos los del consejo le A aprobaran. 1.100.000 pesos. Porque son 200 que ganan los del consejo. Bueno, lo subieron entonces. Entonces, aparentemente es una decisión colectiva, pero es la decisión del gerente que prevalece. Pero quería criticar eso, porque el abuso del poder no solo es que usted violente los derechos, no, eso es un abuso de poder. Ese es un abuso de poder. Y eso es lamentable. Vamos a dejarlo ahí a ver si en esta semana las aclaraciones que se hagan sean más sinceras. O más confiables, o más creíbles. Desde ese punto de vista yo lo cuestiono, porque si bien es cierto de que si está la información y la confirmación de que ustedes se autoaumentaron, no podemos salir a un medio de comunicación en prensa a desmentirlo. Eso fue un autoaumento. Porque ya son informaciones de comunicación pública. Imagino que el presidente de la República está preocupado por eso, sí, ya tiene la información. Por eso mismo. Y yo hace un momento con Ilsi resaltaba de que hay muchos servidores públicos que no han beneficiado en su accionar al señor presidente Luis Abinader. Ya en otros campos, en el político, ya yo se lo había dicho a ustedes, que lo de los estatutos del PRM, eso era lo menos. Porque si la Constitución de la República consagra la reelección consecutiva, ningún reglamento ni nada puede estar por encima de la ley, pero si el problema de los estatutos, eso lo iban a resolver fácil. Tema de jerarquía. Entonces ya la cúpula del Partido Revolucionario Moderno ha decidido modificar los estatutos, se elimina ese artículo que implica la no repostulación. Eso significa que todo el proceso para la reelección está montado, o sea, ya en el camino,
pero será en enero cuando se someta ya la modificación completa a las bases del partido. Y para el Partido Revolucionario Moderno es interesante ese paso, porque en este momento no hay un activo más importante, no solo del PRM, sino de todo el partido, que Luis Abinader. Sí, claro, sin lugar a dudas. O sea, es el activo político más importante en este momento en la República Dominicana. Hasta el punto de que en la región solo lo supera el presidente de El Salvador. Nayib Bukele. Que ustedes saben que es joven, sí, tiene una popularidad, sí, tiene mucho más tiempo que Abinader en el poder. Ha tenido que tomar decisiones fuertes porque ahí había una delincuencia. Aquí ha habido delincuencia, por allá eso era terrible. Sí. Entonces solo lo supera Bukele a nivel... Y el quinto en el mundo. Sí. Entonces el PRM no puede darse el lujo de mantener una línea de restricciones para que el presidente vaya a ejercicio. Y si se pierde poder por eso, es peor. Miren lo que está pasando el PLD por estar de distancia de la realidad, de la lógica. Entonces esa decisión del Partido Revolucionario Moderno es importante. Entonces el presidente de la República ha participado en esta semana, o va a participar en otro, o participó ya en uno de dos eventos importantes. Uno que lo convocó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la democracia, y otra que se va a desarrollar en Puerto Plata, República Dominicana, con los presidentes de Panamá, Costa Rica, República Dominicana y representantes de empresarios y de políticos. En esas dos vertientes, el presidente de Estados Unidos excluyó a China, a Rusia y a Cuba. Ya ahí es antidemocrático, porque está excluyendo. La democracia es participativa y representativa. Entonces, ¿qué planteo? ¿Qué es la democracia? La democracia, desde el punto de vista filosófico, es la que garantiza un sistema político con la participación y representación de todos los sectores y gobiernos que gobiernen por y para el pueblo y que tomen en cuenta al pueblo. Pero la democracia es mucho más que elecciones libres, transitar sin dificultades. La democracia tiene que ver con respuesta a las necesidades diarias de cada uno de nosotros. El presidente de Estados Unidos y más de un centenar que participaron en esa cumbre son los que le han hecho daño a la democracia, porque no han resuelto el problema de empleo completo, del hambre, de la pobreza, de la inseguridad. Entonces la democracia es de garantías sociales y económicas. Y como no hay respuesta, la gente está indignada y ahí la democracia ha fracasado, no por la política como ciencia, sino por los que han ido al poder para manejarse en función de sus intereses particulares. De todas maneras, ese ejercicio es importante para que se revise lo que es la democracia, lo que debe ser la democracia, y en consecuencia, el presidente de Estados Unidos y los que participaron tienen que reflexionar y tomar conciencia de que la gente que está inmigrando no es de los países socialistas, sí, de los que todavía son socialistas, es de los países capitalistas, porque los países capitalistas no le están resolviendo los problemas. Ahora mismo en México hubo un accidente donde hay un dominicano muerto. Y hay, hoy en la mañana un informe que se elevó a 70 la cantidad de muertos. En principio se dice a 55. En conclusión, para que ustedes tengan una idea y participen, la democracia es representatividad y participación. Están representados todos los sectores de los pueblos en los organismos que deciden la política económica, cultural, social y deportiva. No están representados. Se toman decisiones al margen del pueblo. Y una muestra es lo que en principio decía de los gerentes de la EDES. Eso es antidemocrático. ¿Qué le parece, jóvenes? Bueno, la verdad es que aquí hay que seguir trabajando el tema de los salarios. Se ha criticado por muchos años los salarios que maneja el área de la banca, tanto del Banco Central como los del Banco de Reserva, la Superintendencia. Pero en esos casos hablamos de personas que tienen funciones con un nivel de importancia que pudieran incluso hasta medio justificarse. En el caso de las administraciones de las EDES, que son administradoras, claro, son instituciones importantes porque la República Dominicana tiene un monopolio en el tema de suplir la energía. Y como son tres gerentes, ¿verdad? Aquí tenemos 3 gerentes, la responsabilidad de la energía del país completo recae sobre sus hombros. Pero hay que guardar la forma con los temas de los salarios.
Si hay una vía por la que siempre se le cuestiona a un funcionario, es por el tema de por qué que gana tanto. Frente a países donde un salario mínimo anda por los 11,000 y pico de pesos. Entonces esa gran distancia no debiera darse cuando tú tienes un presidente que gana menos de $500,000 de pesos. Debe seguirse insistiendo en que solamente casos excepcionales superen el salario del presidente. Y ellos reciben muchísimos beneficios por otra vía, porque eso es lo que estamos viendo que es el salario. Pero hay otros beneficios que no se incluyen dentro del salario, que lo elevan muchísimo más. Entonces, usted viene a servir, a usted le están pagando bien, porque le están pagando 500 veces, tal vez, lo que pues son 50 veces lo que le está pagando el salario mínimo. Mucho más. Mucho más de ahí. Entonces, caramba, sea menos angurrioso que usted trabajó para eso, para servir, y usted lo está haciendo bien. No deje que lo cuestionen por una tontería que pueda que sea un tema de beneficio personal, y tal vez sí, tal vez usted se lo ganó, pero el país no tiene las condiciones para que se lleve ese salario. Y en el caso del partido gobernante, donde están las bases arando en el aire. Sí, claro, sobre todo. Pero hay una ley general de salario. O sea, pero que quien sabe que la ley no se respeta. Pero entonces es una violación y deben ser sancionados. O sea, aquí hay un precepto legal que regula ese tema. No, ni siquiera debemos estar discutiéndolo. Ahí debe venir ética. Sí, ni siquiera debemos estar discutiéndolo porque hay una ley general de salario que regula ese tema. Exacto. Vamos a esperar que así sea. El otro tema de la semana es la lucha contra la corrupción. El Ministerio Público está actuando. El presidente de la República recibió una comunicación de la Procuradora General, o el gobierno, no sé si fue el presidente directamente, y al Congreso para que le aumentaran el presupuesto a la Procuraduría, al Ministerio Público. El presidente de la República dijo, no le faltará recursos, si es por eso no habrá problema. Eso sí es verdad. Porque él dijo que si hay que adicionar una partida para modificar el presupuesto 2021, él lo va a hacer, porque no le va a faltar recursos, porque es lo que quiere que cumpla con su misión. Y eso es importante, que se le dote de recursos, porque sin recursos no se puede combatir la corrupción con eficacia. Eso es. Se necesitan recursos. Claro, muchos. Ahora, el Ministerio Público tiene que cuidarse porque da la impresión de que en algunos casos no está actuando. O sea, la situación de la ex ministra de la Juventud, las dos, no puede quedarse en una cancelación y nada más, tiene que ser investigada. ¿Cuáles fueron las irregularidades? ¿Qué pena le cabe? En Santiago ha habido 3 casos de acoso sexual y los 3 están en su casa. 3 casos de acoso sexual y los 3 están en sus hogares. Entonces el Ministerio Público tiene que cuidarse porque da la impresión entonces, aunque está preso el ex administrador de la Lotería Nacional y algunos colaboradores, pero hay gente que aparenta intocable dentro del gobierno. Yo he insistido en el caso de Macarrulla. Deben investigarlo. Investigarlo no significa que sea culpable, que dé detalles de qué fue lo que pasó en aquel contrato en la que está envuelto Jean Alain. Sí, en la cárcel. O sea, que lo investiguen y eso fortalece al Ministerio Público. O sea, nada se pierde. Es solo eso, que el Ministerio Público se cuide. Estamos reconociendo que está haciendo un trabajo responsable, pero usted como abogado sabe que deben hablar menos. Están hablando muchas cosas y se ve mucho figureo. Y la lucha contra la corrupción no es de figureo, sino de acción. Hay mucho populismo penal. La presión mediática. Dicen algunos abogados que hay un terrorismo judicial. Populismo penal. Esos son alegatos de lo que defienden a los corruptos. Ahora, la magistrada Jenny Berenice ha anunciado de que se ha instaurado y que en los próximos días saldrá a la luz una lucha hay una campaña en descrédito en contra del Ministerio Público. Ella habla contra el Ministerio Público, contra la Cámara de Cuentas y
contra el propio Poder Judicial. Exacto. O sea, los tres. Entonces, la Justicia, el Ministerio Público y la Cámara. Porque la Cámara de Cuentas ha estado dando una serie de informes sobre auditorías. Exacto. Y lo que aflora en los hallazgos que hay ahí son monstruosos. Entonces, ¿quién es que está difundiendo esas auditorías que ha colgado en su portal Cámara de Cuentas? No la Cámara de Cuentas. Porque se percibe que hay una campaña de comunicación mediática en esas auditorías. Entonces, habría que ver si es el Ministerio Público o esa campaña que ha denunciado Jenny Berenice. Porque aquí sabemos que se instauran campañas con el objetivo de desacreditar o generar tensión en un tema determinado en el país. Y que utilizan medios que se prestan. Claro que sí. Y ese servicio no es por amor al arte. Entonces hay que prestar atención Sí. a esa declaración que dio la magistrada Jenny Berenice en ese Nada es sentido. por amor al arte. Sí, creo que hemos llegado Lo a que la parte nosotros final, queremos joven. es que la lucha contra la corrupción no se contamine, que se sea lo más imparcial posible y que todas las personas, las dos ministras de la Juventud, reitero, deben ser investigadas, no es destituirla, Sí. ni nada más. Hemos llegado a la parte Pero hay final. una joven. investigación. No, hombre, eso lo han Aquí en dejado- Berlín la están investigando. Eso lo han dejado así, sí. Lo que pasa, don Tan tranquila, Ignacio, llevando su vida normal. es que eso no es prioridad. Hay que Es investigar. corrupción, pero nosotros tenemos Hay que casos, investigar. óigame. Nos vamos. Jean Alain está recluido en una No, este en clínica, en Ajayo ya. Ya lo no volvieron a dejaron. dice el Balcácer que es una situación Y que renal. tiene problemas renales, la cárcel es problemática. ¿Qué le parece? La mayoría de los Porque presos mientras se tuvieron el poder enferman. nunca se enfermó. No, la mayoría se enferman ahí dentro. Es que es triste, eso afecta a todos los órganos. Está trancado. Bueno, hemos llegado Y a la usted parte vio lo de la autoliquidación que hubo. Ah, yo se lo dije sábado. Un amigo de Adalberto de León fue más favorecido con 2.7 millones. Wow. Hemos llegado a la parte final, señores. Agradecer a todos ustedes por el favor de la sintonía. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana.